Ahí está la clave en el chat del WhatsApp. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿O no todavía? No, No, señor. profe. Listo, entonces denme un segundo. Yo ya resuelvo. Ahí ya, ¿cierto? Sí, señor. Listo, entonces cuando ustedes ingresen al Classroom que yo les doy, ¿sí? Sigan el router de mi mouse, ustedes le van a dar atrás, apenas no las deje entrar, le dan atrás, ¿cierto? Están viendo, en este caso, la flecha del mouse, ¿sí? Ahí le dan atrás apenas ingresen al Classroom y no las deje entrar. ¿Ya le dieron atrás? Sí, pero no me deja ingresar, profe. Ajá. Ahora, fíjate más o menos por aquí donde yo estoy, hay un más, pero no en mi pantalla, en la tuya, en la que tú estás viendo, ¿listo? Ahí hay un más y le das clic en ese más y ahí te va a aparecer, no sé, creo que ingresar a una clase. ¿Lo encontraste? ¿Apuntarse? Sí, apuntarse a una clase, exacto. Le das clic, ¿qué les aparece? El código de la clase. Ajá, ya se los envía al chat. Ahí lo pueden copiar. Sí, ya, yo ya pude entrar. Ya entraste, muy bien, listo. Eso quiere decir que sí funciona. Entonces ahora las demás vamos a ingresar también. Las demás van a ingresar también, digo. Yo me incluyo. Y me van Profe, diciendo cómo les va. ¿Sí? profe, es que me dice que es, ya le digo, no se puede encontrar la clase, buscan en Classroom o puede, no se puede, o vuelve a comprobar, perdón. Entonces, realiza otra vez el procedimiento. Entras al enlace Classroom, porque ya hay una compañera que lo hizo. Entras al enlace, apenas ingresas, le das acá arriba atrás, una sola vez, y te aparece un más por aquí. ¿Sí? Un signo como este que te estoy señalando, mira. Te aparece, pero por acá. Le das clic ahí y ahí te aparece apuntarte a una clase. Y después que te aparece apuntarte a una clase, te pide un código. ¿Alguna otra? ¿Ya lo hizo? Listo, ya. Sí, Bien, profe, ya. listo. ¿Qué ven ahí? Yo ¿Con qué se tampoco puedo encontraron? ingresar. ¿No puedes Yo no puedo ingresar? ingresar. No. Ah, profe, ¿será que podría enviar el link otra vez, porfa? Es que apenas entré. Sí, está bien, claro, no hay problema. Dame un segundo. Sí me interesa que esto quede porque estas clases, digamos, son muy cortas. Y lo que a mí me interesa es que ustedes practiquen las preguntas que yo les voy a estar dejando cada semana ahí. Ahí te llegó el enlace y ya te envío nuevamente la clave, ¿listo? La clave de la clase. Las que ya ingresaron, ¿qué ven? ¿Qué ven ahí en el muro de la clase? Ahí aparece IE Madre de Dios, aparece Universidad del Cauca al fondo, aparece Mario Ordi La Bellota publicado una nueva tarea, test de lectura crítica, ¿cierto? Las que ya ingresaron, Sí, señor. ¿cierto? Sí, Yo señora. veo 4 documentos. Sí, señora. Ajá, Ajá. Ahí hay 4, sí, muy bien. Entonces, en cada uno de ellos, yo les voy dejando enlaces, en este caso son links que ustedes deben ingresar y ahí van a encontrar un poquito material para que repasen. En este caso ahí hay conjunciones, hay tipos de preguntas que les van a salir a ustedes dependiendo del nivel de lectura y ustedes pueden ir repasando eso pues en sus casas porque nosotros aquí no alcanzamos, digamos, a hacer como muchísimo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Profe, una ¿sí? pregunta. Dime. Desde que es que el 26 de septiembre, ¿Sí? ¿Me repites, por favor? entonces eso sería la página
que dice desde el 26 de septiembre, esa sería la página. Dice 26 de septiembre. Tú ingresas allí, ¿cierto? Ahí dice material de lectura y escritura, ahí te va a aparecer un video. Entonces, a cada uno de los materiales ingresan, ¿sí? A cada uno, digamos, de los, en este caso de las carpetas que te aparecen ahí, ingresas y ahí en algunas te aparecen, digamos, te aparece, aquí ya las estoy viendo a ustedes, las que han ingresado, Andrea, Diana Sofía, Lice, Lina Flor, Sandra, ¿cierto? Aquí las estoy viendo. Entonces, ahí les aparece a ustedes un test que tienen que realizar. En las otras son materiales de apoyo que ustedes les van a servir para repaso, para que ustedes tengan esos temitas en cuenta cuando vayan a la prueba, los tengan frescos, porque eso ustedes lo vieron en décimo, en noveno, a veces en séptimo. Hay temas que uno ha visto y uno casi no recuerda. ¿Listo? Entonces, yo les voy a estar subiendo material cada semana. Por ejemplo, estos videos de las clases, los voy a estar subiendo a Classroom y ustedes van a estar ahí pendientes cuando yo suba, por ejemplo, este test es también un material de repaso porque nosotros vamos a resolver, digamos, este cuestionario en la clase que sigue. Pero ustedes ya pueden venir con las respuestas para que no vengan a leer el texto acá, sino que ya tengan, digamos, un argumento para poder dialogar. ¿Sí? Esa es como la idea del Classroom. En ese test yo les coloqué les coloqué como una tarea porque igual él les va a dar una calificación. Entonces ustedes se pueden dar cuenta, o yo luego les puedo comentar el resultado para que sepan si tuvieron errores o no tuvieron errores. Igual anoten sus respuestas para que nosotros comparemos esas respuestas dentro la próxima clase, en este caso el viernes, y podamos darnos cuenta si tuvimos una falla o no en las respuestas, o por el contrario acertamos. ¿Listo? Todas entonces ya están ahí en Classroom conectadas, ¿no? Las que no, pues les pedimos como a las compañeras que nos colaboren para poder ingresar. Acá dice Yuri Marcela, no he podido ingresar. Dani Yulisa, no puedo ingresar, no puedo. Luisa dice, sí señor. Entonces nos vamos ayudando entre todos. Les voy a colocar otra vez el link. Sí, inténtenlo, solamente hay que darle atrás, darle clic en el más, apuntarse a una clase, copiar el código y listo. A ver, eso por un lado, y lo otro es que me llenen una asistencia. Ya se las copio e iniciamos, ¿listo? Sino que sí me preocupaba esto del Classroom porque yo sé que a ustedes esa información les sirve. Para que le den una repasadita por ahí de vez en cuando. Asistencia. Copiar. Pegar. ¿Listo? Entonces me llenan esta asistencia que les puse acá. Al final también. Y las que no, ahí vamos cuadrando por el chat. Si algo me escriben por el WhatsApp. Y yo les voy enviando el link y les voy enviando la clave las veces que sea necesario. Listo, bueno, hoy vamos a arrancar, vamos a repasar un tema y vamos a entrar ya a las preguntas. Yo aquí tengo dos clases, entonces con una clase quedé en una parte y con otra clase quedé como un poquito más atrasadito, entonces pues la idea es desatrasarnos hoy, ¿cierto? Entonces, si tienen preguntas en la medida en que yo voy avanzando, ustedes me la hacen y yo les respondo. ¿Listo? Entonces, arranquemos por acá. Bueno, aquí información general, guía número 2. La 1 ya la pasamos, entonces continuemos por acá. Bueno, los temas que vamos a ver acá son las estrategias generales sobre comprensión lectora, cómo reconocer tipos de textos, comprensión y análisis. Los objetivos, reconocer y comprender tipos de textos, comprender e implementar las estrategias generales sobre comprensión lectora, analizar los diferentes tipos de textos y completar con éxito los ejercicios planteados al final de esta guía. Por acá tenemos un cuadrito con diferentes tipos de textos, ¿cierto? Y, digamos, vamos a explicarlo un poquito y si no entienden me preguntan, yo les puedo ir resolviendo cuestiones si tienen. Bueno, hay diferentes textos, ¿no? Narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos.
Entonces, por ejemplo, el texto narrativo tiene una intención comunicativa, que en este caso es relatar hechos de personajes o historias, en este caso, de ficción, ¿cierto? Regularmente, estas responden a esta pregunta que ustedes ven acá. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en esa historia? ¿Qué sucede? ¿A quién le pasa? ¿Cierto? Entonces, los modelos que nosotros tenemos para estos textos narrativos son novelas, cuentos, fábulas, noticias. ¿Qué novelas leyeron en el colegio, muchachas? Cuéntenme. Que eso hace parte del contexto que también es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué novelas, qué cuentos leyeron? Ahí alguien me escribe. Dice Romeo y Julieta. ¿Qué más? ¿Solo Romeo y Julieta? Cuentos, Guasipungo, La María, El Principito, qué buen libro. El Quijote de la Mancha, uy, 1200 páginas ahí, El Túnel, Flor de Fango. Acá leyeron al Sábato también, qué bien, ¿no? Tienen un buen repertorio, un buen contexto, entonces estamos bien por este lado. Bueno, ya sabemos nosotros, digamos, ya tenemos un contexto, en este caso literario, a la hora de abordar, por ejemplo, textos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué tipos de palabras ustedes encontraron en este tipo de narraciones? Entonces, en este caso, nosotros encontramos verbos de acción. ¿Conocen ustedes cuáles son los verbos de acción? Eso es fácil. ¿Sí? Por ejemplo, amar, ver, correr, saltar, escuchar, cocinar, limpiar, arreglar, buscar, etcétera. Estos son los verbos que regularmente aparecen en estas novelas porque nos describen acciones. Bueno, sigamos, textos descriptivos. Nos cuentan cómo son los objetos, las personas, lugares, animales, sentimientos y situaciones. Y responden a estas preguntas, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo era? ¿Dónde vive? ¿Dónde vivió? Entonces, la descripción hace parte también, digamos, de los modelos que encontramos por acá, que en este caso serían cuentos, novelas, viajes, ¿sí? Nos describen lugares, nos describen objetos, nos describen personas. Bien, hay que tenerlo en cuenta porque son características que nos sirven para reconocer determinados tipos de textos. Y en ellos, pues, encontramos como característica lingüística la abundancia de adjetivos. ¿Recuerdan qué es un adjetivo? ¿Qué es un adjetivo? ¿Qué será? ¿Cuál es la función? Lo que acompaña el verbo. El que acompaña el verbo es un adverbio. En este caso, los adjetivos acompañan el sustantivo. Entonces, ¿cuál será la función del adjetivo? ¿Sí? Por ahí escucho voces. Darle como un valor al verbo. Al sustantivo, ¿no? Recuerden, es un adjetivo. Si no, estaríamos hablando de un adverbio. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, la pelota, decimos pelota es un sustantivo, ¿cierto? ¿Es una cualidad? Eso, ¿cuál sería una cualidad de la pelota, por ejemplo? Redonda. El color. Un color. Exacto, pequeña, redonda, puede ser azul, amarilla, pequeña, grande, pequeña. Eso, entonces ahí está. Eso es para que vayamos haciendo memoria, porque ustedes tienen todos conocimientos, pero a veces como los vemos en grados tan anteriores no los recordamos, ¿sí? Entonces intentemos traerlos para estar lúcidos a la hora del examen. Bueno, textos dialogados, reproducen literalmente las palabras de los personajes. ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Qué dicen los personajes, por ejemplo? Entonces, estos modelos regularmente los encontramos en piezas teatrales, donde regularmente encontramos son diálogos, solamente diálogos, ¿cierto? Y en ocasiones también en algunas narraciones, en las novelas, cuando van a abrir un diálogo, regularmente siempre se coloca un guión para introducir, ¿sí? A que el personaje, pues, en este caso pueda empezar a hablar y reconozcamos que es la voz del personaje. Entonces aquí aparecen los guiones, las comillas para resaltar, digamos, que no es el narrador el que habla, sino que es el personaje, por ejemplo, o es otra persona ajena al que en este caso escribió el texto. Textos argumentativos, expositivos, explica y transmite una información de forma objetiva.
qué y por qué es así. En este recuadro nosotros podríamos ubicar, por ejemplo, los ensayos, ¿sí? Que en este caso soportan una tesis, ¿cierto? Y también, digamos, en este caso, los ensayos científicos. ¿Por qué? Pues porque un ensayo científico es objetivo. ¿Qué quiere decir la palabra objetivo? Que tiene, digamos, está basado en conceptos, ¿sí? De una determinada disciplina, por ejemplo, digamos, la biología o la química. Entonces, supongamos que ustedes van a hacer un estudio del agua y se van a dar cuenta, digamos, si el agua, van a verificar o tienen la hipótesis de que el agua está contaminada. Entonces, ustedes van a tener que hacer un proceso, en este caso químico, ir describiendo en el ensayo cuál fue el proceso que ustedes realizaron, ¿cierto? Y qué fue lo que ustedes descubrieron en el laboratorio, o si de pronto la molécula, en este caso la molécula de agua H2O, se modificó, o, bueno, ustedes entienden un poquito de ese tema, ¿cierto? Entonces, regularmente los ensayos siempre se sustentan bajo una base científica, ¿bien? En los textos expositivos. Entonces, ustedes acá, en los modelos de estos textos, encuentran libros de textos, artículos de divulgación, textos científicos, y el lenguaje que ellos utilizan regularmente es claro y directo, ¿no? O sea, cuando se refiere a claro y directo, se refiere a que tiene una conceptualización científica, ¿cierto? Bien, vamos con el texto argumentativo, defiende ideas, expresa opiniones, ¿cierto? Entonces, nosotros cuando dice defiende ideas, expresa opiniones, entendemos que a diferencia del texto expositivo, en este texto argumentativo regularmente interviene la subjetividad, ¿no? O sea, la opinión del individuo, ¿sí? ¿Qué pienso? ¿Qué me parece? Yo creo, yo sugiero, ¿sí? Y eso los encontramos en artículos de opinión y en críticas regularmente. Los verbos que expresan opinión, ¿cuáles serán? Ya les dije unitos. Creer, pensar, suponer, imaginar, considerar, ¿sí? Yo creo, yo pienso, yo supongo, ¿sí? Pero no están basados, digamos, en una fuente objetiva o en una fuente científica que les ayude a argumentar esas opiniones. Regularmente apelan a citas. Tengan en cuenta eso como para darle un poquito de peso al argumento. Entonces, por ejemplo, en redes sociales, cuando ustedes están en Facebook, regularmente muchas personas publican, no, es que yo pienso que es esto, ah, no, es que yo pienso que es esto. Bueno, son opiniones, ¿cierto? Pero no tienen, digamos, una base argumentativa que les ayude a soportar que esas opiniones que estas personas, en este caso, están colocando en redes sociales. Profe, después la señal no se te escucha. Profe, no se escucha.
¿Les dejé solas o perdimos la conexión? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, profe. ¿Sí? Sí, ¿Desde señor. dónde me quedé Sí, hablando señor. solo? ¿Desde qué diapositiva? Cuéntenme. Eso lo alcancé. Solo terminaste de hablar sobre el cuadro de los diferentes tipos de texto y ahí ya no se escuchó más. No, ahí no. Bueno, así le pasa a uno, así es la virtualidad. Yo estaba acá emocionado haciéndoles preguntas y nadie me contestaba. Yo decía, no se entiende, sigamos, sigamos. Pero bueno, volvamos a retomar. 4 niveles de lectura hasta llegar a lectura crítica, descodificación del texto, comprensión del texto, utilización del texto, lectura crítica del texto. Por acá, ¿qué es la comprensión de lectura? La capacidad para entender lo que se lee, tanto en referencia al significado de las palabras que forman un texto, como con respecto a la comprensión global del texto mismo. Es el proceso por el cual se elaboran significados y se relacionan con los conceptos construidos por el lector. De esta manera, el lector interactúa con el texto. Entonces, mientras hablaba solo, decía que regularmente cuando uno pregunta porque ustedes tienen un contexto, si tienen un contexto literario, que ya me di cuenta que sí, entonces uno sabe que en el bachillerato uno aprende también un poco de ciencias ciudadanas, que uno aprende un poco de historia, que uno lee artículos de biología, lee artículos médicos, etcétera, ¿cierto? En este sentido, ustedes ya tienen un contexto, en este caso lo que ustedes saben, para poder interactuar con el texto. Les decía también que cuando uno aborda un texto, o el texto, digamos, en este caso, independientemente del que sea, es en la medida en que el lector también, digamos, tiene un contexto. O sea, cualquiera de ustedes puede leer un mismo libro que yo leí, pero no todo el mundo puede encontrar lo mismo porque tenemos contextos diferentes, digamos, la casa en la que vivimos, los padres con los que estamos, si no son profesionales, si son profesionales, etcétera. Entonces, todo eso influye, digamos, a la hora de leer. El mundo también es un libro en el que con el que ustedes interactúan a diario. Entonces, hay que tenerlo también en cuenta. Continuemos por acá. ¿Qué son las estrategias de comprensión de lectura? Son actividades que realizamos mientras leemos y nos ayudan a obtener la información que buscamos, interpretar los textos y disfrutar la lectura. Entonces, quien aplica las estrategias de lectura es quien lee con un método que ayuda a descifrar las intenciones del autor en el texto. Pues me preocupé un poquito porque yo les estaba preguntando de rato y nadie me respondía, era ¿con qué método leían ustedes en el colegio? ¿Con qué método abordaban un texto? Profe, a veces vemos con fotocopias o a veces nos mandan por libros en casa. Ajá. ¿Y tenían algún... A veces solo lo leíamos y nos daban unas preguntas y las teníamos que responder. Ya, pero no tenían un método teórico para abordar textos? O sea, sí conceptual. Teníamos que exponer, no, ¿Sí? teníamos que responder lo que nos dan. Bien, bueno, entonces vamos a explicar un poquito, vamos a ir avanzando. Es importante también conocer, tener algún método para poder leer, es importante. El de las preguntas es bueno, entonces vamos a ver. Metacognición les ayuda a pensar y tener control sobre la lectura, hacerse y contestar preguntas, pues como creo que es el método que utilizaban en el colegio. Entonces, las preguntas pueden ser eficaces, ¿por qué? Porque dan a los estudiantes un propósito para la lectura, enfocan la atención en lo que tienen que aprender, ayudan a pensar de forma activa a medida que leen. ¿Profe, se apagó la pantalla? ¿Sí? ¿No? A ver, pues no estoy presentando eso, díganme de esas cosas porque yo a veces estoy leyendo y yo no me doy cuenta qué es lo que sucede al otro lado de mi pantalla. ¿Sí? Gracias por informarme. Me dicen si vuelven a ver mi pantalla, ¿listo? ¿Ahí? Sí, Sí, señor. Eso, Sí, muchas señor. gracias. Y qué pena por los inconvenientes, pero esto de la virtualidad es bien interesante a la vez. Bueno, por acá. Es bueno hacer y contestar preguntas. Las preguntas pueden ser eficaces. Recuerden que ustedes en la prueba saber, ustedes van a leer textos
y van a leer preguntas. Entonces, a veces es bueno darle un escaneo, digamos, al texto muy rápido y después abordar la pregunta, o algunos lo hacen al revés, ¿sí? Leemos la pregunta porque la pregunta nos enfoca en determinado, digamos, en determinado párrafo, o en determinada frase, o en determinada palabra, ¿cierto? Entonces, es importante, digamos, que ustedes vayan interactuando con los textos, con algún texto, y ustedes se encuentran si les queda más fácil primero leer la pregunta y luego abordar el texto, o les queda más fácil abordar el texto y luego la pregunta. Eso lo tienen que ir descubriendo ustedes mismas. ¿Listo? Entonces les leía. Dan a los estudiantes un propósito para la lectura, enfocan la atención en lo que tienen que aprender, ayuda a pensar de forma activa a medida que leen, sirven para monitorear su comprensión, ayuda a revisar el contenido y relacionar lo que han aprendido a lo que ya saben, aprenden a hacerse preguntas que los obliga a combinar la información de los diferentes segmentos del texto. Bueno, continuemos por acá. Uso de mapas gráficos organizadores. Estos son métodos. Ilustran conceptos y relaciones entre conceptos en un texto o mediante diagramas. Pueden ayudar a los lectores a, bueno, aquí creo que esto está mal redactado. Pueden ayudar a los lectores a centrar conceptos, a encontrar, tal vez sería, conceptos y entender cómo se relacionan con otros. Bien, ¿qué son los conceptos? Yo creo que el otro día les explicaba algunos y me estaba como enredando un poco, sino que para poder hacerles comprender eso desde la idea que tenía ese día, tenía que explicarles un poquito qué son los esquemas, ¿cierto? Entonces, me quería saltar como ese paso, pero lo que les puedo explicar acá es que los conceptos regularmente, a diferencia de las palabras, en este caso concretas, como son perro, que de una me proyectan a mí un significado, los conceptos, ¿sí?, necesitan de otras palabras para explicarse a sí mismos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo les digo a ustedes, a ver, alguna palabra que ustedes conozcan como un concepto, capitalismo o socialismo, ¿cierto? Son conceptos que en este caso necesitan de otras palabras para poder entenderse, ¿sí? A diferencia de perro, sí necesita otras palabras, pero con una imagen yo me lo proyecto. Yo me proyecto que es un perro, a diferencia, digamos, de los conceptos. Si ustedes se encuentran con conceptos en diferentes clases de textos, en los textos científicos, en los textos históricos, ¿sí? Entonces ustedes, por ejemplo, en un texto histórico encuentran el Renacimiento, ustedes encuentran la Edad Media, ustedes encuentran la modernidad, la posmodernidad, que son conceptos que de pronto no tenemos muy claros y que necesitan una explicación un poquito más compleja. Entonces son palabras complejas. Y regularmente ustedes cuando leen un texto lo que tienen que intentar hacer es extraer estos conceptos para entender más o menos cuál es la matriz del texto que ustedes están abordando. Reconocer la estructura de la historia. Los niños aprenden a identificar las categorías del contenido, personajes, escenario, eventos, problemas y solución. Ustedes en el colegio, cuando leían las novelas, ¿cómo identificaban, digamos, los personajes? ¿Cómo lo hacían? ¿O cómo identificaban el narrador? ¿Tenían alguna teoría para esto? ¿Algún método? ¿O solo así como por inferencia? Pero porque uno ya reconocía quién era el autor. Digamos, el autor venía con negrilla y así pues uno sabía cuál era el autor, cuáles eran los personajes. Bien, entonces yo les hago Porque una dice, pregunta, ¿sí? porque decía, digamos, Marta, tal cosa, José, tal cosa, uno ya sabía cuál era el narrador y todo. Fácil, entonces, bien, muy bien. Sí, la idea es, digamos, frente a esto que les digo, yo les hago una pregunta. ¿El autor es el mismo narrador? ¿El autor del libro es el que les cuenta a usted la historia cuando ustedes la leen? Independientemente de lo que lean. No, profe, el autor y el narrador son muy distintos. Muy bien, eso, entonces sí se entiende, muy bien. Son unas chicas muy inteligentes. Por acá. Bueno, aquí hay una explicación un poquito. Entonces, cuando ustedes le entran a un texto, ¿ustedes por qué parte entran? O sea, ¿cómo le entran a un texto? ¿Cómo se introducen ustedes dentro de un texto? Aquí en lo que ustedes ven, en lo que alcanzan a apreciar ahí al frente, en sus pantallas.
Lo digo porque a ustedes les van a salir preguntas sobre narrador, sobre quién es el que cuenta la historia, sobre eso les sale. Entonces, para que lo tengan claro. Bueno, nosotros cuando entramos en un texto, entramos por el plano del relato, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, Cien años de soledad, introduce algo así como, en aquella tarde el coronel Aureliano, buen día, frente al pelotón de fusilamiento, tendría que recordar la vez que su abuelo lo llevó a conocer el hielo, ¿cierto? En este caso nosotros entramos en el discurso y él es el que nos ayuda, digamos, a imaginar en un principio ese mundo novelado al que nosotros estamos ingresando, o en el caso si es un ensayo, pues al ensayo, independiente de si es científico o no. Pero regularmente ese discurso nos lo cuenta alguien, ¿sí? Nos lo cuenta alguien que es el que nos narra la historia, ¿sí? Y ese narrador regularmente se lo cuenta a un narratario. Entonces hay textos donde son explícitos, ¿sí? El narrador y el narratario, pero hay otros textos donde tanto el narrador como el narratario, en este caso el que recibe la narración, son anónimos, o sea, nunca nos dicen en la historia quién es, ¿sí? Y desde el plano del discurso, ¿cierto? Desde el plano del discurso, o sea, desde lo que nos cuenta el narrador, nos introduce a la historia, nos introduce para que nos demos cuenta quiénes son los personajes, el lugar donde suceden los hechos. Y en muchas ocasiones, uno de estos personajes que está por acá de algún libro, ¿sí? Nos abre otro plano narrativo. De pronto encontramos un personaje que le empieza a narrar una historia a otro personaje del libro, ¿sí? Entonces nos abre otro plano discursivo, ¿cierto? Un Entonces ejemplo. ahí Sí, dale, dale. en el narrador sería, digamos, donde viene la información, donde viene la información del libro que, digamos, esa historia o ese cuento así, va en una ciudad tal, bueno, donde viene la información en el libro por dentro, ve por fuera. Bueno, vamos a O, tratar de explicarlo con un ejemplo, ¿listo? A ver, ¿ustedes no leyeron nunca Las Mil y Una Noches? ¿Lo han leído? ¿Algunos? No tenía ¿Algunas? autor, pues eran recopilaciones de no, cuentos, ¿no? Señor, yo sí Ah, lo muy leí. bien. Sí, entonces, como lo han leído, yo les voy a explicar con ese libro un poquito cómo funcionan estos planos narrativos para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿listo? Y ya entramos en acción en lo que son las preguntas. Bueno, el narrador del texto, regularmente, de Las Mil y Una Noches, no, el narrador del primer plano nos cuenta una historia, en este caso de Chariar, me ayudan si me equivoco con los nombres, ¿no? De Chariar y Chazamán, su hermano, ¿cierto? Él nos cuenta esta historia y nosotros empezamos a leerla sin descubrir, digamos, a quién le cuenta este narrador, al narratario, digamos, a qué narratario le cuenta este narrador este discurso al que nosotros nos introducimos. Por lo que nosotros podemos inferir que estos narradores son anónimos, pero cuando vamos a recordar un poquito la historia, Chariar y Chazamán, ¿no? Entonces eran hermanos, cada uno vivía en un reino y un día Chariar encontró a su esposa con un amante y la mató, ¿cierto? Después llega hasta donde Chazamán y Chazamán sale a cazar, la esposa cree que se va con el hermano, la esposa de Chazamán, y resulta que la esposa también lo está engañando. Cuando llega Chazamán, Chariar le cuenta que su esposa lo estaba engañando y Chazamán decide matar a su esposa. Chariar regresa a su reino y Chazamán desde ese día le pide a su general o a su hombre principal, que no recuerdo cómo se llama en este momento. ¿Ustedes recuerdan? ¿Se recuerdan? Me dicen. Le pide a su hombre principal que le traiga una mujer virgen, una niña virgen, una virgen cada día. Entonces él se acuesta con una virgen cada día y después de estar con ella, la mata. Entonces, pues como lo hace seguido, a lo último ya no hay vírgenes en el reino y la única virgen que queda es la hija del hombre principal de Chazamán, ¿cierto? Entonces él se encuentra pues en esta paradoja. Entonces,
¿qué hace Chazamá? Ve qué hace el hombre principal, decirle a Sherezada, contarle a Sherezada que el rey necesita que, pues, que él le lleve una mujer virgen, pero que él no lo va a hacer. Y Sherezada le dice que sí, que lo lleve, ¿cierto? Que la lleve a ella. Entonces el señor le cuenta a Sherezada la historia del burro y el buey. Entonces aquí se abre un plano discursivo, ¿no? Porque ya es un personaje de la historia de las 1001 noches la que le va a narrar una historia, ¿sí? A una narrataria, que en este caso sería Sherezada, ¿cierto? Y el discurso que le cuenta el papá de Sherezada a Sherezada, en este caso el narrador, papá de Sherezada a narrataria, Sherezada, es la historia del burro y el buey. Y ahí ¿cierto? comienza otra historia. Ajá, entonces, mira, eso es lo bonito de ese libro, porque él tiene muchísimos planos narrativos, baja y vuelve y sube al primer plano otra vez. Entonces, pues, bueno, yo creo que hasta ahí se entiende, ¿cierto? ¿Se entiende lo que quería explicar sobre los planos narrativos y los narradores? Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuál es el narrador en segundo plano de las 1001 noches? ¿Ustedes qué me responden? La muchacha que cuenta la del burro. El papá es el que le cuenta la historia del burro a Sherezada, ¿cierto? Esa historia me dan ganas de contárselas, pero no se las voy a contar. Es muy chévere. Pero sí es el papá, el narrador. Y Sherezada, que es la que escucha la narración que le cuenta al papá, sería la narrataria en este caso. ¿Cierto? ¿Se entiende por ahí? ¿O hay dudas? Me volví a desconectar y estoy hablando solo otra vez. A ver, yo Sí, mismo. Voy a... ya se entiende mejor. ¿Sí? Listo, muy bien. Esa es la idea. Pues si tuviéramos más tiempo, hasta le echaba esa historia, porque lo chévere, digamos, de las 1001 noches es que, pues, se cuentan 1001 historias. ¿Sí? ¿Qué pasa al final? No sé, lo que les puedo decir es que Sherezada no muere. ¿Sí? ¿Cómo lo hizo? No sé. ¿Cómo hizo para que el rey no la matara? Porque No tengo mantuvo ni idea. entretenido al rey con sus Porque él mantuvo contándole las historias. Muy bien, muy bien. Ya lo sabían. Qué bien. Bueno, aquí termino esta parte y ya nos introducimos en lo que son las preguntas y las respuestas. Ojo con esto, que esto les puede salir más adelante. ¿Listo? Bueno, resumir, bueno, esta es otra también estrategia. Requiere que se determine lo que es importante, en lo que se están leyendo y además que lo describan en sus propias palabras. Aquí lo siento por este error. Pásenlo por alto. Lo anterior, identificar a generar ideas. A ver, requiere que se determine lo que es importante en lo que están leyendo y además que lo describan con sus propias palabras. Lo anterior ayuda a identificar o generar ideas principales, conectar las ideas centrales, eliminar información innecesaria. Cuando ustedes hacen un resumen, regularmente un mapa conceptual les ayuda porque ustedes eliminan esas palabras que son retóricas, o sea que en este caso no las necesita, ¿sí? Y van, digamos, a la matriz del texto que ustedes están leyendo. Y otra es recordar lo que leen, por lo que me doy cuenta que ustedes tienen una memoria muy buena porque se acuerdan, digamos, en este caso de lo que sucedió con Sherezada y de las historias de estas 1001 noches. ¿Me recuerdan? Esto lo leímos la clase pasada con los dos grupos. Sí, señor. Con los dos grupos, No. ¿no? Con un solo grupo. Con el Ujú. primero. Listo. Entonces, vamos a hacer un repaso de esto y con los que ya lo leímos les van a ayudar a entender, a los que no lo han leído, cuál es la respuesta correcta. Ahora, identifiquen estas preguntas. Esta ya la explicamos, ¿cierto? Con un grupo. Sí, señor. ¿Y esta? También. ¿También? ¿Y esta? ¿También? Creo que no. No, de esa no me acuerdo. Listo, entonces leamos el texto y empezamos desde esta como
como para no repetir y ustedes pues me van acá a repetir algo que ustedes ya saben, ¿sí? Y desde los otros textos les empiezo a explicar a los demás los temas en general que tienen que tener en cuenta para responder cada pregunta, ¿listo? Entonces, leemos el texto, venimos hasta esta pregunta, la resolvemos y avanzamos con otro texto, ¿vale? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿les ayuda a leer o lo leen cada una, independiente? ¿O alguien quiere colaborar con la lectura? ¿Cómo les parece? Como sea, dice. Bien. Entonces voy a leerlo yo. Los nuevos templos. Los centros comerciales surgen en la medida en que hay desvalorización del centro de la ciudad y una pérdida de funciones de los sitios que en otras épocas convocaban allí a la ciudadanía. La plaza pública, los grandes teatros y las instancias gubernamentales que se desplazan hacia lugares que se suponen más convenientes. Descuidamos tanto la calle que la simulación de la calle triunfa, dice el arquitecto Mauricio Suárez, experto en el tema. El centro comercial es escenografía y crea una ilusión de interacción ciudadana que en realidad no existe. Lo contrario al vecindario y al barrio, lugares que en ciudades sanas propician el encuentro y la solidaridad. El centro comercial da estatus. Allí se va no solamente a ver y ser visto, sino a exhibir lo que exige el capitalismo rampante, capacidad de compra. El centro comercial es un lugar privado que simula ser público, donde dejamos de ser ciudadanos para ser clientes en potencia. Es triste ver cómo se instaura una cultura del manejo del tiempo de ocio que hace que familias prefieran estos lugares que venden la idea de que consumir es la forma de ser feliz, al parque o a la calle que huye con sus realidades complejas. Bien, vamos con la pregunta entonces. Dice la pregunta: una de las estrategias usadas por la autora para reforzar su argumento es A. Citar la opinión de un experto en el tema. B. Hacer alusión a los teatros y a la plaza pública. C. Cuestionar el manejo del tiempo del ciudadano. O D. Mencionar las demandas del capitalismo. A. Citar la opinión de un experto. ¿Por qué? Vuelvo al texto para que lo mires. Está fácil, ¿cierto? El por qué. El por qué. La profe, pues de lo que nos explicaba hace rato, si me acuerdo, en lo de los tipos de textos y para argumentar ella su opinión dice, no, para argumentar su pensamiento cita al arquitecto Mauricio Suárez y eso le da valor a lo que ella está, valor a lo que él... El texto nos dice. Sí, valor a lo que el texto nos dice. Si no, pues sería simplemente, pues... Una opinión. Sí. Muy bien, entonces está claro. ¿Sí ven? Ahí vamos interactuando un poquito con este saber que tenemos y lo vamos poniendo en práctica para demostrarle a la prueba saber que somos capaces y que merecemos ir a la universidad, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos a ir con otro texto que está por acá. ¿Este ya lo vimos? ¿O no? Creo que no. No, ¿No? señor. Listo, entonces vamos a resolver este. Leámoslo. A veces les aparecen así cosas corticas que también buscan. Yo les estoy integrando por ahí un poquito de competencia ciudadana porque la lectura crítica no solamente les sirve a ustedes para abordar literatura y filosofía, no, les sirve para abordar cualquier texto, ¿cierto? Entonces les voy a ir integrando por ahí una que otra pregunta para que ustedes vayan, digamos, entendiendo un poquito qué temas tienen que ir dejando claros a la hora de abordar, digamos, el examen. ¿Listo? Entonces leámosla. ¿Alguien me ayuda o yo solito lo leo? ¿Alguien se anima?
¿Alguna se anima? ¿A qué? Anímese a alguien. Yo le Sí, ayudo. listo, dale. Dice, el Estado y la Iglesia deben estar separados. Sigue con ¿Cuál de los Ajá. siguientes enunciados es coherente con la afirmación anterior? A. El único matrimonio válido entre el Estado es el matrimonio por la Iglesia Católica. B. El diezmo será descontado automáticamente del salario de los empleados públicos. C. Los estudiantes de colegios públicos no están obligados a asistir a clase de religión. D. La fe del bautizo es el único documento que equivale al registro civil de los ciudadanos. Ajá. Bueno, entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿La C? ¿Por qué? Porque los demás tienen que ver, o sea, mucho con la religión católica. En cambio, la C, pues, obviamente, no, sí. Aunque, pues, eso no se da, ¿no? Normalmente eso no, como que sí tienen que existir. Ajá. Ojo con lo que les dice la pregunta, ¿no? O sea, les pone un enunciado, Es la B, ¿sí? es la B, Dale, porque ¿la D? Yo dicen digo que es la B. ajá, la B, ¿Por qué? la B, porque dice que bueno, lo de los empleados públicos y en la lectura viene mostrando eso, que el salario y todo eso. Entonces digo que es la B. Bueno, esa no es Yo una buena digo que es razón. la B porque el Estado hace referencia como a la economía y a la sociedad, que sería a los empleados públicos. Y la Iglesia está relacionada con la religión, el cristianismo y el diezmo en este caso. Entonces, una cosa no tiene que ver con la otra en este caso. Bien, ¿quién más se anima? Vamos. Vamos a volver chévere esta clase. Vamos a reírnos también un rato. ¿Quién más se anima? ¿Alguien más se anima? Bueno, cuando ustedes les dicen el Estado y la Iglesia deben estar separados, eso quiere decir que el Estado y la Iglesia, ¿cierto? Valga la redundancia, no pueden estar juntos, ¿cierto? No pueden estar juntos. Entonces, la pregunta que les hacen es, ¿cuál de los siguientes enunciados es coherente con la afirmación anterior? La afirmación anterior nos dice que el Estado y la Iglesia deben estar separados. ¿Qué deben tener claro para responder esta pregunta? ¿Qué instituciones pertenecen al Estado y qué instituciones pertenecen a la Iglesia? ¿Cierto? Entonces vamos a ir leyendo una por una y la vamos descartando. A, dice, el único matrimonio válido frente al Estado es el matrimonio por la Iglesia. ¿Cierto? Entonces, si la Iglesia, en este caso, es la que nos valida el matrimonio frente al Estado, ¿estarían separados? O sea, si el Estado tiene que esperar a que la Iglesia le valide el matrimonio, que en este caso debería, digamos, hacerlo independientemente de la Iglesia, ¿estarían separados o estarían unidos? Estarían juntos. Estarían juntos, muy bien. Veamos la B. Estarían juntos. El diezmo será descontado automáticamente del salario de los empleados públicos. ¿Qué representa el diezmo acá? ¿Cierto? ¿Los impuestos? El diezmo lo cobran las iglesias, ¿cierto? Entonces, el diezmo, en este caso, estaría representando la iglesia. ¿Y los empleados públicos qué representarían acá? Estado. El Estado. Entonces, si nosotros leemos, el diezmo será descontado automáticamente del salario de los empleados, ¿estaría separado el Estado de la religión? ¿O estarían unidos? Estarían unidos. Bien. Ahora veamos la B. La D. La fe de bautismo es el único documento que equivale al registro civil de los ciudadanos. La fe de bautismo es el único documento que equivale al registro civil de los ciudadanos. Entonces, la fe en esta parte, la fe de bautismo, en este caso, es un concepto que pertenece a la iglesia, ¿cierto? Y el registro civil, en este caso, pertenece al Estado.
Entonces, si nosotros leemos el enunciado, la fe de bautismo es el único documento que equivale al registro civil de los ciudadanos, ¿estaría separando el Estado de la Iglesia en este enunciado? No, ¿cierto? Por descarte, la respuesta sería la C. Pero, por ejemplo, en la C, nosotros lleguemos a la razón del por qué. Los estudiantes de colegios públicos. ¿Los colegios públicos a quién representan? Al Estado. Al Estado, ¿cierto? No, no, aquí hay una negación, ¿sí? No están obligados a asistir a la clase de religión. ¿La clase de religión a quién representa? A la iglesia. Entonces, ¿cuál es el enunciado que en este caso es coherente con el enunciado anterior? La C. Muy bien. Entonces, cuando ustedes entren a, digamos, a la parte de sociales y ciudadanas, a esa competencia, ustedes tienen que tener claros, digamos, cuáles son los conceptos que pertenecen a las diferentes instituciones del Estado. ¿Listo? Intenten investigar un poquito sobre el tema. Si algo yo les dejo un enlace para que ustedes, digamos, en este caso se den cuenta cuáles son las ramas del poder público, por ejemplo, cuáles son los órganos que componen la iglesia, y ustedes vayan definiendo un poquito, por ejemplo, la organización en este caso de la alcaldía, a veces también sale por ahí. Entonces vayan refrescando esos temas, porque esos temas, si ustedes tienen claridad al respecto de determinados conceptos, no se enredan a la hora de resolver esta clase de textos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ya dos preguntas que en el caso de que nos salgan sabemos cómo resolverlas. Bien, hasta ahí está claro, ¿se entiende? Sí, señor. Por acá, nosotros tenemos como el resultado del por qué, ¿no? Dice, en esta pregunta se espera que el estudiante identifique entre los cuatro enunciados que aparecen en las opciones de respuesta, cuál es el que guarda una relación de coherencia con la afirmación inicial que aparece entre comillas. Coherencia, ¿no? Al seleccionar la respuesta correcta, el evaluado demuestra que valora la solidez y pertinencia de enunciados y argumentos. Vamos a leer otro texto. ¿Quién me ayuda con este? ¿Quién se anima? Yo. Bueno, cualquiera de las que digo yo. A ver, dice, hacía pocos años que había terminado la guerra de España y la cruz y la espada reinaba sobre las ruinas de la República. Uno de los vencidos, un obrero anarquista recién salido de la cárcel, buscaba trabajo. En vano revolvía cielo y tierra. No había trabajo para un rojo. Todos le ponían mala cara. Se encogían de hombros o le daban la espalda. Con nadie se entendía, nadie lo escuchaba. El vino era el único amigo que le quedaba. Por las noches, ante los platos vacíos, soportaba sin decir nada los reproches de su esposa beata, mujer de la misa diaria, mientras el hijo, un niño pequeño, le recitaba el catecismo. Mucho tiempo después, Joseph Verdura, el hijo de aquel obrero maldito, me lo contó. Me lo contó en Barcelona cuando yo llegué al exilio. Me lo contó. Él era un niño desesperado que quería salvar a su padre de la condenación eterna y el muy ateo, el muy tosudo, no entendía razones. Pero papá, le dijo Joseph llorando, si Dios no existe, ¿quién hizo el mundo? Tonto, dijo el obrero cabizbajo, casi en secreto. Tonto, al mundo lo hicimos nosotros, los albañiles. Bien, yo les acabé de subir este texto, está en el grupo de WhatsApp, para que ustedes lo abran y lo tengan, para que vayamos resolviendo las preguntas, ¿listo? Yo tengo el mío por acá, aquí lo tengo. Entonces la idea es como para no estar volviendo sobre la diapositiva. Sí, si quieren lo pueden abrir en sus celulares o en su computador para que lo tengan por ahí en una ventanita y podamos ir avanzando, ¿cierto? Pero bueno, ¿qué podemos decir del texto? ¿Qué texto es?
Leo, pienso, luego existo. ¿Qué texto sería? Tenemos que ponernos así como muy ágiles para tratar. Narrativo. ¿Sí? Narrativo podría ser. Sí, sí tiene como, por ahí tiene como atisbos de texto narrativo, muy bien. ¿Por qué te diste cuenta que era un texto narrativo? Cuenta una historia y aparece un diálogo. Bien, por ahí hay algunas características. ¿Qué podemos decir de este texto narrativo? ¿Qué nos cuenta? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál sería el contexto? Recuerden ustedes que ustedes vieron historia, ¿cierto? En sociales. Entonces, ¿cuál sería, digamos, el contexto de este texto? ¿Cuál podría ser? ¿Ustedes qué se imaginan? Una crisis, o sea, como una postcrisis, algo así. Algo. Sí, por ahí está. ¿Cuál crisis sería? Que el papá no creía en Dios, el albañil. Una No, crisis económica o... Pero pues primero habla de que estaba mal económicamente y segundo dice que el hijo llegó para poder salvar al papá. O sea, es como que si en ese momento el papá no creyera en Dios, según yo. Ajá. ¿En qué lugar estaba sucediendo la crisis? Oh, En que a ustedes ahí España. les dicen en España, ¿cierto? En España. ¿Ustedes qué saben de los rojos en España? cuando terminó la guerra civil de España. Exacto, exacto. Por ahí estamos, ya estamos en contexto, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes leen un texto, ustedes tienen que apelar al conocimiento que tienen para ubicar ese texto, para que a la hora de abordar las preguntas les quede más fácil resolverlas, porque un texto narrativo, sí está bien, si el texto narrativo sucede dentro de la ficción, este texto narrativo también ocupa espacios de, en este caso, de la historia y de la realidad histórica que ha vivido el mundo. Les voy a, por ejemplo, para ustedes, yo les voy a dar una pregunta. Para ustedes, ¿ustedes cómo definen la novela? ¿Qué es una novela? En sus palabras. ¿Qué sería para ustedes una novela? Es una narración larga que cuenta una historia, que puede ser realidad o puede ser imaginaria. Ajá, muy bien. Una profesora que yo tenía que en la universidad me preguntaba porque yo me aprendí como lo que significaba para un teórico, que en este caso se llama Bakhtin, un ruso, qué era la novela. Y él decía, la novela es una construcción arquitectónica de la historia novelada, ¿cierto? Entonces, digamos que la historia, en este caso de España o de la Guerra Civil Española, pasa, ¿sí? Por el filtro, en este caso, ¿quién sería el autor? ¿Saben algo del autor de este texto? No, no, pero cuando nosotros tenemos un contexto narrativo, por ejemplo, en mi caso, yo podría decir quién es el autor, ¿cierto? Entonces, lo que hacen, digamos, las novelas es cuestionarnos un poco sobre una historia que nos cuentan desde una ficción, y esa ficción, si nosotros la leemos, la novela, como con un sentido sociocrítico, nosotros vamos a ir hasta el contexto de la historia, hasta el contexto de la novela, ¿sí? Para poder comprender mejor lo que nos quiere decir, en este caso, el relato, ¿cierto? Entonces, así nosotros, digamos, cuando leemos un libro, el libro lo que hace es construir en nosotros cultura, porque nos interpela para devolvernos, digamos, al contexto en que la novela fue construida o sobre la base en que la novela o la historia es construida y podamos reconocer, digamos, ese contexto histórico que en algún momento de la historia del mundo en el que nosotros vivimos sucedió. ¿Listo? No más cháchara, sigamos con las preguntas. Bueno, del texto se puede decir que los rojos eran conservadores y los vencedores liberales. B, vencedores eran conservadores y los rojos anarquistas. C, rojos eran los vencedores y los vencidos no tenían color. O D, vencedores eran anarquistas y vencidos rojos. ¿La D?
rojos eran conservadores y los vencedores liberales. Ah, vencedores eran conservadores y los rojos anarquistas. ¿Por qué? ¿Por qué te parece que es la B? No, la D. Ah, perdón, ¿La sí, la D? D. Pues porque cuando él llegó al pueblo, los anarquistas, o sea, las personas que no quieren ningún tipo de gobierno, pues lo miraban mal. Entonces, obviamente, cuando en una guerra se pierde un grupo, pues es como una, como una pena para el pueblo, si se puede decir así. Ajá. Tú dijiste, cuando él llegó al pueblo, los rojos o los anarquistas lo miraban mal, ¿cierto? ¿Eso fue lo que dijiste? Dije eso, yo dije que eran los anarquistas. O sea, que los anarquistas eran los que lo miraban mal. O es que no te entendí muy bien. Sí, señor. ¿Sí? O sea, los anarquistas son los que miran mal, en ese caso, al hombre, ¿cierto? Veamos en el texto. No dije nada, eso está mal. ¿Está mal? No, tranquila, porque la idea Sí, es ya ir me di cuenta que estaba aclarando. mal. Bueno, ¿por qué estaba mal? ¿Por qué te diste cuenta que estaba mal? Porque el señor que llegó al pueblo era anarquista. Ajá. Se supone que eran anarquistas, era rojo anarquistas y había salido recién de la cárcel. Entonces, como era un vencido, por eso no nadie lo quería. Ajá. Nadie, ¿quién era nadie en este caso? ¿Quién eran los nadies que no lo querían? Ay, los del pueblo, ahora me acuerdo. Bueno, Pues sí, aquí, porque dice que después de que terminó la guerra en España y la Cruz, algo así, un anarquista rojo, algo así, no sé si estoy equivocada, recién salido de la cárcel, creo, buscaba trabajo y aunque revolviera cielo y tierra no lo iba a conseguir porque le hacían caras feas o como algo así, creo, me acuerdo bien la lectura. bien, volvamos al texto. Profe, una ¿Sí? pregunta. Lo El despreciaban. documento que usted envió hace un ratico era lo del texto, ¿cierto? Sí, ese Yo contexto. lo descargué y no era ese. ¿No es el texto? Ah, ¿qué les No, mandé? me cargaron unas listas. ¿Qué les envié? Creo que son unas listas. ¿Son unas listas? Ay, carambas. Qué pena con ustedes, lo siento. Es que yo no anda con muchas cosas a la vez y a veces se confunden. Pero pues igual lo necesitan, ¿cierto? Para enviárselo. A ver, yo lo busco. Deme en un momento. A ver, ¿dónde lo dejé? Deme en un momento, por favor. Textos para clase. Texto preguntas. A ver, sí, ya lo tengo. Sí, le envié una lista del Oasis. ¿Cierto? A ver, lo subo a WhatsApp. Otra vez, qué pena con ustedes. ¿Dónde está? Escritorio, material de trabajo, textos para clase. Ahí está, ahí se lo envío. Otra vez. Me dice si es otra lista, pues. ¿Listo? No vaya a quedar con ella de pronto y me devuelve la lista que les envié. No le hagan caso. Bueno. Entonces voy a volver al texto para aclarar esto de acá, ¿listo? Entonces dicen, rojos eran conservadores y los vencedores liberales. La respuesta que nos da la amiga que ha tratado de sustentarla es la B. Vencedores eran conservadores y rojos anarquistas. Entonces, volvamos al texto. Dice, hacía pocos años que había terminado la guerra de España y la cruz y la espada reinaba sobre las ruinas de la República. Cuando les dicen a ustedes la cruz y la espada, ¿quiénes eran los que intentaban, digamos, de que esa forma de gobierno, sí, que unía, digamos, la iglesia con el Estado, permaneciera? ¿Quiénes eran? ¿Qué tipo de posición política era? ¿Cómo se les llama a estas personas? ¿Conservadores? Eso, muy bien. Entonces ahí nosotros ya sabemos quiénes son los conservadores, ¿no? Y nos dicen que la guerra de España, la cruz y la espada eran los que reinaban sobre las ruinas de la República. Entonces, está claro, digamos, la primera parte. Uno de los vencidos, ¿sí? Uno de los vencidos, un obrero anarquista recién salido de la cárcel buscaba trabajo. En vano revolvía cielo y tierra, no había trabajo para un rojo, ¿sí? Yo creo que con esos argumentos nosotros podemos sostener que
los vencedores eran conservadores y que los rojos eran anarquistas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, leamos la A. Dice, rojos eran conservadores, pues eso es una falacia, ¿cierto? Porque primero los rojos no eran conservadores, el texto lo dice explícitamente. La C, ¿rojos eran los vencedores? No, porque de entrada ellos nos dicen quiénes fueron los ganadores, la cruz y la espada, ¿cierto? ¿Vencedores eran anarquistas y vencidos los rojos? Pues bueno, eso también es una falacia. Entonces ustedes tienen que aprender a identificar esto porque a ustedes les colocan a veces textos así muy fáciles al principio y nosotros vamos a entrar con estos textos así sencillos para luego ir subiendo, digamos, de complejidad. Al final nos vamos a enredar un poco, pero la idea, digamos, también es entender que, pues bueno, la historia del mundo en el que nosotros vivimos es así, complejo. Bueno, la 2. De acuerdo con lo dicho en el texto, la historia se conoce por A, el mismo obrero, B, la madre del hijo del obrero, C, el hijo de la esposa del obrero, o D, el hombre al que Joseph Verdura le refirió la historia. La D. ¿La D? Sí, la D también concuerdo. ¿Por qué? Porque antes de mencionar, antes de que llegue el diálogo, le cuenta que se lo había, o sea, el narrador dice que se lo habían contado hace mucho tiempo, cuando estaba en Barcelona. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí dice, mucho tiempo después Joseph Verdura, el hijo de aquel obrero maldito, me lo contó. Me lo contó en Barcelona, cuando yo llegué al exilio, ¿cierto? Me lo contó. Él era un niño desesperado que quería salvar a su padre de la condenación eterna y él muy ateo, él muy tosudo, no entendía razones, ¿cierto? Entonces esta pregunta la están haciendo desde qué perspectiva de análisis o qué asume, digamos, en este caso, el IFES acerca del conocimiento que ustedes tienen. Nosotros lo vimos hace rato, ¿cierto? Sobre el narrador. Les pregunta sobre el narrador, ¿cierto? ¿Quién es el narrador? Entonces, cuando ustedes vayan a leer un texto, ustedes de una, cuando entren en el plano del discurso, en esto, vayan leyendo a ver quién es el que le cuenta esa historia. Hacía pocos años que había terminado la guerra de España y la cruz y la espada, ¿no? Entonces, ustedes van buscando, más o menos, por aquí hay algunos verbos, ¿no? Me lo contó, me lo dijo, yo se lo dije, yo pensaba. Por ahí ustedes van identificando un poquito quién puede ser este que les cuenta la historia. Pero sí, está muy bien, es una pregunta por el narrador, entonces por eso es necesario que ustedes vayan teniendo claro ese aspecto. Pero si ya nos sale una pregunta sobre el narrador, sabemos que podemos responder bien porque ya tenemos un argumento. Y recordamos un poquito, hicimos memoria y lo tenemos claro. Veamos la 3. Dice, lo que le responde el hombre al hijo, lo dice cabizbajo y casi en secreto porque A, no quería que la esposa lo oyera, B, no le gustaría hablar mal de Dios, C, los vencedores son más y lo pueden meter a la cárcel, o D, no quería herir los sentimientos de su hijo. Profe, no se escucha. ¿No se escucha? A ver, ¿ahí se escucha? Sí, señor. ¿Sí? Señor, Bien. Les voy a poner la pregunta, piénsenla en un momentico, yo les envío el texto. ¿Listo? A ver. Vayan pensándola y si ya cuando la tengan me van diciendo. Ahí les envié el texto al WhatsApp. Se lo envía a una amiga que no tenía nada que ver con esto. Lo siento también por ella. Bueno, ¿cuál es la respuesta? Lo que le responde el hombre al hijo lo dice cabizbajo y casi en secreto porque no quería que la esposa lo oyera, no le gustaría hablar mal de Dios, los vencedores son más y lo pueden meter a la cárcel o no quería herir los sentimientos de su hijo.
¿Cuál es la respuesta? Están ahí, las veo. ¿Sí están ahí todavía? La A. La A. A ver, veamos. Por acá. Dice, lo que le responde el hombre al hijo lo dice cabizbajo y casi en secreto porque no quería que la esposa lo oyera. ¿Por qué llegas a esa conclusión? Porque decía, en el mismo texto menciona que la esposa era muy religiosa y que su hijo le recitaba el catecismo. Entonces, si lo dijo así como tan bajita era porque, no sé, asumo que no quería que la esposa lo oyera. ¿Qué haría la esposa en caso de que lo escuchara, no? A ese padre ateo. Pues aumentarían como más los conflictos, ¿no? Teniendo en cuenta que él salía de la cárcel y que no había encontrado trabajo. Claro, muy bien. ¿Puedes descartar las otras a partir de las razones que me has dado? Descarto Sobre la B y la C. La B porque él era ateo y la C porque pues no tiene alguna similitud con lo que están mencionando. Claro, en el texto no nos hablan ni de los vencedores, ajá. Y la última, no quería herir los sentimientos de su hijo. Pues digo que si le está diciendo tonto, ahí ya le está hiriendo los sentimientos. Claro, ¿no? O sea, él no le importa. Está bien. Muy bien, esa es la respuesta. La respuesta es la A. Continuemos. A ver si nos leemos todos estos textos. Quiero llegar a la última pregunta que es más compleja. Dice, 4. El obrero estaba en la cárcel porque era A, republicano pero le gustaba el color rojo, B, un republicano desocupado, C, anarquista y uno de los vencidos de la guerra, o D, anarquista y le gustaba el color rojo. ¿Sí? Anarquista y uno de los vencidos en la guerra. ¿Por qué? Está bien, pero ¿cuál es la razón? Porque en el texto menciona lo dice. y que los Tiene que hablar una sola porque si no, no las entiendo. Yo escucho, así escucho, acá. Sino que sí, claro, es que somos bastantes. Igual entiendo también el inconveniente de la virtualidad, pero la que me respondió, justifique su respuesta. Bueno, cuando hay guerras, más que todos los grupos se encargan de quitarle la libertad a los soldados, supongámoslo así, ¿no? Para ellos es como victorias. Entonces, pues por ello, yo creo que le metieron a la cárcel y pues también porque venció. Y sí, y pues además ser anarquista, o sea, ser anarquista es no adoptar, o sea, en sus pensamientos no querer ningún sentido de gobierno o algo así, entonces pues por eso, o sea, o lo metieron en la cárcel fue porque era como un estorbo, digámoslo así, para los demás, para el otro grupo. Muy bien, está muy bien. Bueno, cuando ustedes vayan a justificar una pregunta, tienen el texto, ¿no? Entonces, ustedes dicen, yo pienso que es así porque el texto dice tal cosa, ¿cierto? Porque es que ustedes tienen que tener en cuenta una cosa, esto es para, uno tiene que saber interactuar, entonces, la primera fuente a la que uno acude es el texto, ¿cierto? El texto que estamos leyendo explícitamente, el texto que estamos observando. El segundo texto al que uno acude es a la historia, digamos, en el que el texto pues tiene base argumentativa, ¿sí? En este caso, la Guerra Civil Española, ¿cierto? Y el tercer texto, de alguna manera, que nosotros tenemos es la subjetividad, ¿cierto? O sea, el último texto que nosotros debemos utilizar en esta clase de preguntas es una opinión, digamos, subjetiva de nosotros, ¿sí? Entonces, a la hora de argumentar, debemos acudir a lo que el texto nos proporciona, ¿sí? ¿Cierto? Porque regularmente cuando nosotros apelamos a nuestra subjetividad, puede suceder que que nos equivoquemos. Obviamente, sí, yo acepto que tu respuesta está bien, son preguntas sencillas, y la idea, digamos, la prueba saber, es que no que ustedes no infieran como tú lo hiciste, por ejemplo, para resolver esa pregunta,
sino que ustedes se basen en el texto porque hay preguntas que van a precisamente a hacer que ustedes utilicen su subjetividad y que a partir de esa subjetividad ustedes acierten una pregunta que ve una respuesta que en este caso no sería, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver como más adelante, ¿listo? Pero son como detalles que hay que ir teniendo en cuenta a la hora de abordar un texto, ¿vale? Pero la respuesta está bien, esa es. Sigamos. Del texto, ¿no? Mira, y ahí nos dice, del texto se puede inferir que un anarquista es una persona que A, defiende la desaparición del Estado y el poder, B, trabaja de obrero, C, apoya la máxima autoridad del Estado elegida por los ciudadanos, o D, fue vencida en la guerra y está desocupada. ¿Cuál sería la respuesta? ¿La D? Fue vencida en la guerra y está desocupada. ¿Por qué? Porque en el texto dice que él, pues, eso fue vencido y sí, y pues, y porque están mandando ahí los del otro bando, algo así. Bien, está bien. Bueno, vamos a leer el texto y tú me vas aclarando en qué parte de él se puede basar, digamos, tu argumento, ¿sí? Para definir que un anarquista es una persona que fue vencida en la guerra y está desocupada. Ten en cuenta que hay muchas personas, ¿sí? En este caso, que pueden ser vencidas en la guerra y que también están desocupadas. ¿Sí? Y eso es lo otro, o sea, el contexto del texto también te puede servir. Por ejemplo, ¿qué sucedió en la Guerra Civil Española? Por ejemplo, ¿Sí? Hago inferencia sobre esto. Abro comillas. Y la cruz y la espada reinaba sobre las ruinas de la República. Cierro comillas. Y también decía que pues él no tenía trabajo, entonces por eso lo digo. Ajá. Bien. A ver, ¿quién más se anima? ¿Quién más se anima con otro argumento? Y empezamos ahí a cruzar argumentos, ideas, para que cada quien defienda su respuesta. Ya están defendiendo una postura acá, que es que un anarquista es una persona que fue vencida en la guerra y está desocupada, ¿cierto? Ajá, o sea, eso es lo que dice en el texto, pero de por sí un anarquista es una persona que no defiende la república. Entonces, no mira. defiende ninguna manera en la que se pueda gobernar a las personas. Entonces, si tú tienes esa contradicción entre la A y la D, ¿cierto? La definición de anarquista del anarquismo relacionado con él. Muy bien, muy bien. Muy bien, entiendo lo que me quieres decir. Pero, digamos, tú tienes esa duda, tienes las dos probables respuestas, ¿cierto? Que el anarquista es el que defiende la desaparición del Estado y el poder, y que el anarquista puede ser una persona que fue vencida en la guerra y está desocupada. ¿Tú cómo haces para decidir entre esas dos opciones? Pues yo decidiría la D, porque como dice el texto, o sea, literal, el texto más o menos dice así. Entonces, pues sí, bueno, la D. Listo, bien. Yo te voy a contraargumentar. Ajá. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Cuando ustedes abordan este texto tiene implícito un contexto donde fue escrito, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Entonces, en el contexto donde fue escrito, digamos, habían dos bandos, que en este caso eran los socialistas y los capitalistas unidos con la monarquía y con la iglesia, ¿cierto? Sí. Había otro bando que eran los socialistas, pero de los socialistas había unos que defendían el Estado, o sea, que no querían acabar el Estado, pero también estaban los anarquistas, ¿sí me entiendes? Ajá, sí, señor. Entonces, eran muchos grupos políticos peleando por el poder, ¿cierto? Entonces, digamos, los anarquistas, en este caso los que pertenecían a uno de los dos partidos que en ese tiempo pues estaba peleando por el poder, tuvieron una confrontación con los socialistas, ¿sí? Que también eran de izquierda, precisamente porque los anarquistas, después de que los socialistas ganaron el poder,
Ajá. Querían demoler el Estado. ¿Sí ves? Y los socialistas reprimieron a los anarquistas, ¿cierto? Luego, los socialistas fueron reprimidos por los conservadores. ¿Sí me entiendes? Sí, señor. Entonces, en ese contexto de este texto, porque este texto que está aquí también interpela al que lo lee por esa historia y porque conozca esa historia que hay detrás. O sea, el contexto, ¿cierto? Y no lo hace explícito. Entonces, cuando yo, por ejemplo, en mi caso, ¿sí? Yo respondería la A, entendiendo, digamos, la explicación o el argumento que te acabé de dar hace un momento, que un anarquista es quien defiende la desaparición del Estado y del poder. Bien, no sé si mi argumento te convenza o si de pronto sigas con la D, Bueno, sí me convence. ¿sí? O si tienes algún contraargumento, precisamente la idea es debatirlo, porque el lenguaje, digamos, a diferencia de la matemática, no es exacto, no es preciso. Y por eso también a veces es un poquito complejo a la hora de responder, digamos, en este caso una pregunta, ¿cierto? Sí, estoy de acuerdo porque el autor se esconde detrás de su obra. Bien, muy bien. Bueno, vamos a seguir con las otras y si hay, pues ya poniéndolas en este contexto, las demás nos va a quedar un poquito más fácil, ¿sí? Responderlas. Bueno, en la expresión en vano revolvía cielo y tierra, ¿quiere decir que el hombre rasguñaba el cielo y escarbaba la tierra de desesperación? B, no encontraba nada porque no había trabajo para los albañiles. C, buscaba trabajo por todas partes y no lo encontraba. O D, le gustaba más el color rojo que trabajar. La C, Bien, ¿por qué la C? porque pues dice que en vano revolvía el cielo y la tierra, o sea que por más esfuerzos que él hiciera, no lograba encontrar lo que él estaba buscando, y en este caso era trabajo. Ajá, muy bien. ¿Y qué sería, por ejemplo, cuando digo yo aquí en vano revolvía el cielo y la tierra? ¿Yo qué figura retórica estoy utilizando aquí? Metáfora. Muy bien, está clara esta chica. Una metáfora. Muy bien, eso es. Esas son las cositas que en este ejercicio debemos ir recordando para tener en cuenta cuando vayamos a presentar nuestro examen, ¿vale? A ver, sigamos con estas preguntas de acá, que ya son las últimas tres. Creo que nos queda parte de esta una y listo. Dice, a partir del texto se puede inferir que en la guerra el vencido es una vez vencido, es doblemente vencido, se aprovecha el vencedor o de se niega a trabajar. Preguntémosle por aquí a ver. Profe, en el chat también están respondiendo. ¿Sí? Ah, listo, veamos. Sí, porque yo lo he descuidado mucho precisamente porque ustedes tengan en cuenta Acá Natalia Díaz dice la B. ¿Es de esta pregunta, Natalia? Es doblemente vencido. ¿Por qué, Natalia? ¿Por qué es doblemente vencido? Natalia, ¿me escuchas? Natalia, ¿estás por ahí? Sí, señor. Sí, señor. ¿Por qué sería la B, Natalia? Natalia Díaz. ¿Tienes micrófono o porque me está escribiendo por el chat? Entonces no sé si tiene micrófono, si no tiene micrófono, si no quiere hablar. Bueno, no sabemos. ¿Quién más se anima? Quizás sea porque, aparte de ser vencido en la guerra, pues también en la vida, en su vida propia, también está siendo pues, violados algunos de sus derechos como trabajo. Eso. Pues yo también opino lo mismo, la verdad.
doblemente vencido, porque primero fue vencido como tal en la guerra, y segundo, como dijo, pues como dijeron anteriormente, también es vencido porque no Muy tiene bien. como una entrada como para poder subsistir, o pues sí, con su familia y todo eso. Entonces, pues prácticamente ya está perdido. Ajá, ella se ríe, qué mala, ¿no? Y aparte yo me le burlo, dice. Muy bien, esa es la respuesta. Entonces esa es la idea, ¿no? Conmigo la idea es que todos vayamos participando hasta que lleguemos a la respuesta correcta y lo vayamos dialogando. ¿Por qué me parece? ¿Por qué no me parece? Para que sea más chévere, para que yo no tenga que estar acá hablando y de pronto ustedes se aburran allá escuchándome. ¿Listo? Muy bien. A ver, la 8 dice, nadie escuchaba al vencedor, ¿por qué? Era del partido opuesto de los vencedores, era un bebedor de vino empedernido, tenía mal aliento de tanto beber vino, era del mismo partido de los vencedores, pero le gustaba el color rojo. Está fácil. Esas son las La, preguntas. Muy bien, muy bien. Bueno, ya hay dos que dicen la A. La 3, 4. Hay 43. ¿Qué dicen las 43? ¿Están de acuerdo o no? En el chat dicen la A, la A, la A. Bueno, sí, muy bien. Es la A, la A. De acuerdo, no tengo nada que decir al respecto. Sigamos. Según el texto, la mujer del hombre era amargada y frecuentaba mucho los templos, una santa de la iglesia, una santa de la iglesia, B, perdón, C, de mal temperamento, o D, muy devota y frecuentaba muchos templos. La ¿Cuál D. es? ¿La Creo que B? es la de, La D, porque en el muy texto devota y decía que frecuentaba mucho los templos también. A ver, veamos. La mayoría están por acá inclinándose hacia la D. en la D decía que en el texto dice que, bueno, que ella era muy devota y que qué pasaría si, bueno, que el Señor estuviera hablando mal de ella. Ajá, entonces esta es una pregunta por el sentido literal, ¿no? Expreso explícitamente en el texto, ¿no? Entonces ahí nos dice, es muy devota y frecuentaba muchos templos. Muy bien, es la D. La última, según el texto, la familia estaba conformada por un A, anarquista que desobedecía la norma eclesiástica y conservadores que acataban. B, anarquista que desobedecía la norma eclesiástica y conservadores que la desacataban. C, hombre ateo, una mujer católica y un hijo evangélico. O D, hombre supersticioso, una mujer evangélica y un hijo católico. ¿Cuál sería? la A, ¿Por qué? porque aparte de ser anarquista, y cuando uno es anarquista y no defiende obviamente el mando de otras personas, pues también no va a defender a la iglesia, porque la iglesia también es una forma de suprimir al pueblo. Ajá, ¿y los conservadores quiénes serían? El hijo y la señora, porque pues ser católico también es una forma de ser conservador. Ajá, muy bien. ¿Alguien tiene otra respuesta? Para que le contraargumente aquí a la compañera, yo tengo que programar eso para poder ver sus nombres, para irmelos aprendiendo. ¿O estamos claros con esa respuesta? Claras, digo, ¿estamos claros con esa respuesta? En el chat, profe. Ah, la C, la C. Es que si yo digo claros, pues me refiero como a mí y generalizo, ¿no? Y si digo claras, me refiero como a ustedes y me generalizo a mí. Bueno, no importa. La C dicen por acá. Hombre ateo, una mujer católica y un hijo evangélico. Preguntemos a las que me respondieron la C. A ver qué opinan. Ita Valentina Gómez, ¿qué opina? ¿Por qué la C? O Geraldine Burbano. Acá dicen ja, 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 ja. Carol Dayana Camayo. Esa respuesta no está en las opciones de la pregunta. ¿Listo? Karen Fernández. ¿Por qué la C, Karen? Karen. Porque se está hablando en el texto de un hombre ateo, se está hablando de un hijo evangélico que contradecía lo que decía su papá cuando hablaba de Dios, y C, pues la mujer católica. Pero ¿Sí? si el hijo recitaba el catecismo a su papá, ¿el catecismo hace parte de qué iglesia? ¿De una iglesia evangélica? De la iglesia católica. Católica. Ah, Pero ya entonces, no,
O sea, es como la creencia del niño, ¿no? Porque él decía que Dios no existía, o sea, como el papá era como, o sea, no tenía como esa religión de él, sino que el niño le contradecía, así como lo dice mi compañera, y pues la mamá sí era muy devota a la religión. Entonces, pues, Ajá. Pero Pues yo aquí no lo que creo no... que El sería, que era pues, ateo era el señor, no el niño. Ajá. pues yo Bueno, creo que bien. la sé porque dice que el hijo era evangélico y bueno, y uno evangélico también cree en Dios, ¿no? Entonces Sí, también los evangélicos creen en Dios, pero Pero el el catecismo, catecismo va directamente a la religión católica porque es una de las formas en las que les enseñan las normas de la ajá, religión católica. y no es la misma alabanza que en el catecismo. claro, pero si ustedes identifican, digamos, el contexto, que en este caso, ¿cuándo fue la Guerra Civil Española? Evangelio. ¿Ustedes Hace tienen... muchos años. ¿Cuándo? Después Hace de la mucho, sí, hace Segunda Guerra mucho, pero Mundial, ¿en qué año? ¿Cómo? después de la Segunda Guerra Mundial. Por ahí va. Antesito, ya empezando la Segunda Guerra Mundial, Ah, claro, con 1939. Mussolini, con Franco, porque sí, eso, ¿cierto? Eso, muy Ah, bien, ya. ¿cierto? Entonces, cuando nosotros ubicamos el contexto, aprendemos también a definir, digamos, qué clase de iglesias, por ejemplo, existían en ese tiempo, ¿sí? Y era la Iglesia Católica. Imagínense, la Iglesia Católica era conservadora en ese tiempo y tenía mucha represión. Entonces, cuando nosotros hablamos de catecismo en el contexto en el que nosotros estamos hablando, nos referimos exactamente a un tipo de catecismo católico. ¿Sí? Eso hay que tenerlo claro. Entonces, cuando ustedes me dicen, digamos, que es evangélico y me dicen que en las iglesias evangélicas ahora también tienen el catecismo, yo les tengo que decir que tienen que ubicarse en el momento histórico en el que el texto, ¿sí? Está, sobre el que el texto está construido, ¿cierto? Y la subjetividad, vuelvo y repito, no debe intervenir en el texto. En la última guía que nosotros le vamos a mandar a ustedes, hay una explicación sobre lo que es la ética de la comunicación, ¿cierto? En esa ética de la comunicación les explica a ustedes un poquito cómo deben ustedes solamente intervenir a partir de los argumentos que el texto les da y no intentar, digamos, someter el texto a lo que son ustedes, o sea, a otro texto distinto, ¿cierto? Sino apelar a los argumentos que exactamente en este caso el texto nos da. Bueno, muchachas, les voy a comentar una cosita. Por hoy vamos a dejar hasta allí. Bueno, dos cosas, noticias. ¿Quiénes de las que están aquí quieren estudiar artes? Algo, música o talleres, bueno, todo esto. ¿Hay alguna que le interese diseño gráfico, música, artes plásticas o ninguna? Si no hay ninguna, pues paso por alto estos talleres que los va a estar brindando la Facultad de Artes sobre la prueba que hacen interna para los que se quieren presentar, en este caso, a diseño gráfico o que se quieren presentar a artes plásticas que requieren de una prueba interna. ¿Listo? Pues estos eran los enlaces, le iba a compartir esa información. Lo otro es... A ver, yo ¿Los pueden regreso. los pueden mandar por WhatsApp, por favor? Sí, claro. En un Vale, momentico gracias. los envío, ¿vale, Juliana? Gracias. Vale. Dibujo, sí, por favor. Yo diseño gráfico. Mírenlos allí, tómenle en un pantallazo. Ahí les aparece un botoncito en su computador, ¿no? Imprimir pantalla. Y después ustedes abren un Word y le dan control B y ahí les copia el archivo y ustedes lo recortan y ahí lo tienen para que se lo compartan a algún amigo, pues ustedes que tienen así bastantes conocidos, si quieren participar de estos talleres, porque en estos talleres los van a preparar para esa prueba interna. ¿Listo? Las van a preparar. Yo vuelvo otra vez con lo mismo, con los artículos. Bueno, otra cosa. Para la siguiente clase, yo les dejé un texto en Classroom, ¿cierto? El texto que aparece allí como test, ¿sí? Ahí ustedes lo ven cuando ustedes entran. Ahí dice, Mario Fernando Ardila Villota ha publicado una nueva tarea, test de cultura crítica. Este test es sobre el texto que nosotros vamos a ver la siguiente clase. Entonces, ustedes entran y practican, ¿sí? A mí me va a llegar la respuesta de ese examen y yo les voy a dar algunos resultados la siguiente clase, a ver cómo les va. ¿Listo?
Entonces quedamos en ese compromiso, lo hacen antes del jueves. Yo lo programé, la tarea la programé para sí, hasta el jueves. Entonces lo hacen antes del jueves o el jueves mismo para que ya vengan preparadas y con argumentos así bien fundamentados a decirme, no, profe, usted está equivocado, usted no tiene razón. ¿Listo? Y no se olviden de este texto porque las últimas preguntas que voy a hacer dentro de 8 días tiene que ver con el texto, con este que leímos hoy y con el texto de la semana que viene, ¿cierto? Porque también le salen preguntas así. Si en el texto anterior, en el texto 1 dice tal cosa, en el texto 2 dice tal otra, entonces ustedes qué piensan respecto a esto, cuál es, qué afirmación o qué oración, digamos, está de acuerdo con ambos textos. ¿Listo? Entonces no lo olviden. ¿Llenaron la asistencia, la que les dejé a lo último? ¿Las que les subí hoy? ¿Sí? Me valía también la que hicimos con el profe, ¿cierto? Pues la otra también. No. ¿No? Es que, bueno, esa asistencia sí es válida, pero para mí, o sea, porque nosotros tenemos coordinadores al que tenemos que entregarles estos listados, ¿cierto? Incluyendo sus coordinadores, sus profesores, ¿vale? Entonces, yo les dejé un link acá arriba. Se los copio otra vez para que ingresen y me lo llenen eso rapidito. Señor. Sí, por favor. Denme un momentico, yo lo busco por acá y se los copio. A ver. Asistencia, aquí lo tengo. Tengo listico para entregárselos. Pegar. ¿Listo? ¿Ahí ya les apareció? Sí, ¿no? Entonces lo llenan, hacen esa tareita y yo creo que esta semana ya les puedo ir subiendo las 2 primeras guías para que ustedes las revisen, repasen temas y nos vemos entonces el viernes, ¿listo? Muchas gracias por participar, me pareció una clase muy chévere, cuando se vuelve interactiva no sé, es más agradable porque ahí hasta nos reímos un rato. Ita Valentina, cuenta. Bueno, profe, gracias. Ah, vale, con mucho gusto. Gracias, a profe. ustedes por participarme. Muchas gracias por la clase. Bueno, profe, gracias. Vale, con gusto. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego, profe, Hasta gracias. luego, con mucho gusto. Lo mismo, Natalia. Esto. Profe, buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias. Vale, con mucho gusto, Camila. Dile a las que no me han mandado el número que por favor me los pueda mandar para escribirme para yo agregarlas. Listo, las que no le han escrito el número, por favor, déjenselo. Ya se han ido la mayoría. Si algo les recordamos la siguiente sesión, porque ya se vale, fueron por favor. casi todas. Ah, Voy a vale. colocarles en el grupo de ustedes el enlace para que miren lo de los talleres, ¿listo? Ah, vale, muchas gracias. Hasta luego. Vale, con gusto. Chao, que estés bien. Profe, yo no alcancé a firmar. ¿No alcanzaste a firmar? ¿Te coloco el link nuevamente? Sí, profe, qué pena. No, no te preocupes. Aquí las penas no están invitadas a las clases. Y ya me había salido. No, tranquila, no te preocupes. Mira, ahí está el enlace. Eso te agradezco, pues, que te acordaras. Y esa es la idea, que no se vayan sin llenar
Bueno, profe, muchas gracias. Vale, Britney, gracias a ti por participar del espacio. Ya, profe, gracias, hasta luego. Vale, que estés muy bien, gracias a ti por participar. Vale.